El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. El versículo 34 dice: Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. La semana pasada estuvimos hablando acerca del testimonio de Juan el Bautista, un hombre llamado y establecido por Dios, un hombre cual Dios escogió desde tiempos antiguos para que éste anunciara la venida de su Hijo Jesucristo. Y vimos cómo Juan el Bautista, con toda seguridad y con gran valentía y más que nada con toda humildad, testificaba acerca de Cristo. Vimos que una delegación de sacerdotes y levitas, quienes fueron enviados por el Sanedrín, el grupo más poderoso de toda la tierra en aquel entonces, el equivalente de la Corte Suprema de una nación. Llega esta delegación y empieza a interrogar a Juan el Bautista, mas sin embargo, estos hombres bajo autoridad a Juan el Bautista no le intimidaron en lo más mínimo. A diferencia de nosotros somos intimidados por todo tipo de cosas, por todo tipo de personas, y muchas veces ni siquiera tenemos la valentía, en algunas ocasiones, de decir que somos cristianos. Y durante el mensaje hicimos referencia sobre lo que estábamos aprendiendo en cuanto acerca de nuestra fe y cómo es nuestra respuesta cuando alguien viene y nos pregunta acerca de ella. En otras palabras, ¿qué tipo de testimonio es el que le damos nosotros a los demás? Y cuando testificamos, ¿qué es exactamente lo que testificamos? A veces podríamos apoyarnos sobre los hombros de otros hombres del pasado, incluso dentro de la misma iglesia. Y no estoy diciendo que está mal esto. Creo que podemos hacerlo. Creo que la Biblia nos abre la puerta para apoyarnos en otros hombres. Mas sin embargo, viendo el texto y específicamente el capítulo 1 de Juan, vemos que Juan el Bautista nos sirve como un modelo, un perfecto modelo para que entonces nosotros podamos y eficazmente testificar acerca de Jesucristo y acerca de nuestra fe en Él. Y no tan solamente con palabras, debemos de hacerlo primariamente con palabras. Debemos de predicar el Evangelio porque este es el poder de Dios para salvación, pero no tan solamente debemos de reservarnos a las palabras, sino que también debemos con nuestra propia vida demostrarlo. El mensaje que predicamos tiene que ir de acuerdo con nuestro estilo de vida. De otra manera, amados hermanos, de otra manera
existiría una controversia que muy posiblemente resultaría causando una gran confusión dentro, pero también fuera de la iglesia. Así que vimos que estos hombres, esta delegación, se acerca a Juan el Bautista y le hace una serie de preguntas, las cuales Juan el Bautista simplemente respondió: no soy, no soy, no soy el Cristo, no soy Elías, no soy el profeta. Y él dijo: solamente soy aquel que prepararía el camino del Señor. Y vimos que los sacerdotes y los levitas no se conformaron con las respuestas de este hombre de Dios, sino que más bien en su orgullo y en su vanidad le siguen cuestionando y le dicen: si entonces tú no eres ni el Cristo, ni Elías, ni el profeta, si entonces tú dices que eres nadie, entonces ¿por qué bautizas? ¿Por qué estás bautizando? Versículo 24 del capítulo 1. Y vimos cómo Juan el Bautista procedió a explicarles de que su bautismo no tenía nada que ver con lo espiritual y que lo que él hacía era solamente simbólico, pero dijo esto, y esto era parte de su gran testimonio. Dijo: pero el que viene detrás de mí, este sería el que bautizaría en Espíritu Santo y fuego. Y es por eso que decía que ese era más poderoso que yo, porque ese bautismo sería el que verdaderamente podría cambiar la vida de una persona. Ese bautismo era el que eficazmente podría transformar y renovar completamente el corazón. Solamente ese bautismo podía causar la regeneración completa de la persona que escuchara del testimonio de Cristo. Y concluimos ahí en el versículo 27 prácticamente, y luego en el versículo 28 dice: estas cosas sucedieron en Betabara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Un evento que tomó lugar dentro de la historia de la humanidad, un momento que se llevó a cabo realmente, y para que nosotros en este día lo podamos escuchar y seguir escuchando, por decirlo así, la voz de Juan el Bautista, dando testimonio acerca de Cristo, el Mesías. Ahora, cuando finaliza esta sección de los versículos 19 al 28, básicamente esto era el día número 1 de su testimonio. Pero ahora vemos en los siguientes versículos lo que continuaría al día siguiente y lo que vendría a ser el segundo día de su testimonio. Y aquí es donde prácticamente comenzamos la exposición de nuestro texto en el versículo 29. Dice la palabra de Dios en el versículo 29: un día después, el segundo día de testimonio, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Ahora podríamos seguir leyendo, pero creo que es necesario una vez más recordar con detalle qué fue lo que pasó el día anterior. Vimos que Juan el Bautista había sido agresivamente entrevistado por estos hombres, pero noten, Juan el Bautista no respondió al necio. Juan el Bautista no respondió de una manera incorrecta. Vemos que Juan el Bautista fue pasivo en sus respuestas.
Los judíos habían escuchado acerca de la predicación del Juan el Bautista, y entonces se comienza a hacer un alboroto, pero Juan el Bautista nunca, jamás perdió la calma ni su postura o compostura, pues él sabía con toda seguridad lo que él hacía y lo que decía, pero más que nada él sabía quién le había asignado esta tarea. Juan el Bautista no actuaba por instinto, ni por presión, ni por influencia, o debido a la situación actual o la circunstancia. Recordemos quién era él. Juan el Bautista era un profeta, el último profeta de Israel. Y si recordamos, un profeta era aquel que hablaba de parte de Dios. Básicamente, él era como si fuera un micrófono, era el micrófono de Dios, era la voz de Dios. Cuando hablaba Dios o cuando hablaba el profeta, era Dios hablando. Así que lo que él decía no provenía ni de su mente ni de su corazón, sino lo que él decía y hablaba se originaba en Dios mismo. Y al siguiente día, que es donde nos encontramos en el versículo 29, al siguiente día, después de su entrevista y de dar su testimonio, ¿qué es lo que dice el texto? El versículo 29 dice que Jesús venía a él. Imaginen predicar acerca de la venida del Mesías y al día siguiente el Señor mismo se aparece y viene directamente a él. Y Juan el Bautista vio esto, vio que Jesús se dirige a él. Ahora, tengamos en cuenta, y esto es muy pero muy importante, Juan el Bautista jamás había visto a Jesús en su vida. O sea, Juan el Bautista no le conocía a Jesús ni físicamente, pero mucho menos personalmente. Jamás había tenido un encuentro con él. Mas sin embargo, dice la Escritura que lo vio, Jesús venía en dirección a él y Juan el Bautista inmediatamente supo quién era Jesús. Instinto, impulso, tal vez una corazonada, de ninguna manera. Si Juan el Bautista supo quién era Jesús al instante, fue por revelación directa de Dios. Dios le había mostrado a Juan el Bautista que el Mesías, aquel por el cual él clamaba, era él. Era él. Dios se lo había revelado. Así que, amada iglesia, para poder conocer a Cristo es necesario que Dios primeramente nos lo revele. No hay otra manera para reconocer la voz de Cristo. No hay otra manera por la cual podamos venir a Él. Pero exactamente ¿de qué manera se puede hacer esto? Bueno, la respuesta sencilla es por medio del Espíritu Santo. Dios, por medio de la tercera persona de la Trinidad, nos revela al Hijo. Es el Espíritu Santo quien nos muestra a Cristo. Y al mostrarnos a Cristo, y al ver a Cristo, y al creer en Él, y al someternos a Él, dice la palabra, y como aprendimos, conocemos también al Padre. Conocemos a la Santa Trinidad. Y esa Trinidad se convierte en nuestro Dios. Un Dios al cual le servimos, un Dios del cual también nosotros, así como Juan el Bautista, testificamos de Él. Testificamos de Él. Personalmente yo en numerosas ocasiones había escuchado alguna vez de Cristo, había escuchado de Jesús, había escuchado tal vez otros
nombres o títulos: el Mesías, el Cristo, el Salvador, el Mediador. Había escuchado infinitas veces acerca de Él, pero en realidad yo no sabía quién era Él. Así que Dios tuvo que revelármelo por medio del Espíritu Santo para saber verdaderamente quién era Él. No tan solamente era una idea o algún concepto. El Espíritu Santo me reveló exactamente que Él era una persona real, que era Dios mismo. Y cuando Cristo es revelado por el Espíritu Santo, es por eso que nosotros entonces podemos confesarle. Ven, amados hermanos, que toda la obra redentora empieza y termina por Dios. Él inicia todo. Solamente nosotros respondemos, porque a Él le ha placido revelarse. A Él le ha placido revelarse, y cuando le confesamos, cuando vemos a Cristo, cuando Dios por medio del Espíritu Santo nos lo revela y le confesamos, entonces podemos estar seguros de que Dios está con nosotros y nosotros estamos en Él. Somos uno en Él, le pertenecemos a Él y nos debemos a Él. Y esto es precisamente lo que dice la primera carta de Juan en el capítulo 4, en el versículo 15. Dice que todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Mi amado hermano, ¿verdaderamente has creído en Él? Ten la seguridad de que Dios entonces hoy permanece en ti. Pero aquí en nuestro texto nosotros podemos ver aún algo más allá de ese reconocimiento de Jesús por revelación divina. Vemos a Juan el Bautista haciendo una gran confesión. Versículo 29. El día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él, y aquí está la declaración, y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué Juan el Bautista habrá dicho esto? Tal vez si nosotros en estos tiempos, o incluso si nosotros predicando el Evangelio o dando testimonio acerca de Cristo, mencionamos esto a una persona que vive en estos tiempos, tal vez esta persona se extrañaría, tal vez diría: qué extraño es esto. Pero cuando Juan el Bautista dijo estas palabras, los que estaban escuchando sabían exactamente a lo que se refería. Los sacrificios, especialmente del Antiguo Testamento, requerían un cordero, y un cordero tenía que ser sacrificado para que entonces pudiera expiar los pecados, o sea, cubrir los pecados del pueblo. En otras palabras, todos los días, porque todos los días los hombres pecaban, todos los días se sacrificaban corderos en el templo, uno en la mañana y uno en la tarde, de acuerdo a las ofrendas diarias. Así que el pueblo santo de Dios sabía exactamente a lo que Juan el Bautista se refería cuando éste decía: he aquí el Cordero de Dios. En realidad, Juan el Bautista conocía exactamente lo que las Escrituras decían en cuanto a Cristo y quien vendría a ser el Cordero. Y se estaba refiriendo sin duda alguna a el libro de Isaías, y específicamente en el capítulo 53, en el versículo 7, en donde dice, y hablando acerca de Cristo, quien iba a sufrir y a morir por los pecados de los suyos, dice el versículo 7 del capítulo 53 de Isaías: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero.
Y como oveja delante de sus trasquiladores, dice el profeta, enmudeció y no abrió su boca. Pero no necesariamente Juan el Bautista decía esto para que ellos de alguna manera creyeran, porque no lo creyeron que Jesús verdaderamente era en efecto el Mesías, pero ellos sabían, los que estaban escuchando estas palabras de Juan el Bautista, ellos sabían y conocían el concepto del Cordero y de cómo este era el instrumento para el sacrificio que Dios mismo requería para la expiación del pecado. Pero ¿por qué el Mesías, el Cristo, tendría que ser el Cordero de Dios? Tal vez nos estemos preguntando. Bueno, pues porque Dios sabía que ningún sacrificio de ningún cordero, incluso de algún otro animal, era lo suficiente para remover el pecado del hombre. Los sacrificios de los animales solamente podían cubrir los pecados y aplacar la ira de Dios temporalmente. Pero solamente, y esto es lo que Juan el Bautista está tratando de decir, solamente el Cordero de Dios podía no cubrir, sino borrar todos los pecados, desaparecerlos, quitarlos de todos aquellos que confesaran su nombre. Y es por eso que después de que Juan el Bautista declara, después de ver a Jesús como el Cordero de Dios, aquí, versículo 29, parte final, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuántas personas tienen necesidad en este mundo? ¿Cuántas personas en numerosas ocasiones se han acercado a un creyente en busca de ayuda? ¿Cuántas personas incluso asisten el domingo, el día del Señor, pero solamente porque están buscando un interés personal? Amada iglesia, el hombre no necesita que sus problemas se resuelvan. El hombre no necesita un animador, ni tampoco un motivador. El hombre tampoco necesita una religión, ni tampoco necesita hacer algún sacrificio por más costoso o difícil de realizar. Lo que todo hombre necesita es el Cordero de Dios que quita, no que cubre, que quita el pecado del hombre. El pecado es el mayor problema del hombre. No es nuestra situación actual. No es la falta de trabajo, no es la falta de una pareja, no es la pobreza, no es la enfermedad, no es la falta de dinero, no es tampoco la falta de amigos o incluso de familiares que se han alejado. El pecado es el verdadero problema que acecha a todo hombre, grandes, pequeños o viejos. Esa es nuestra mayor necesidad, ser rescatados de nuestro propio pecado. Así que esta gran confesión de Juan el Bautista nos dice que el Mesías ahora había sido revelado y había venido a este mundo. ¿Con qué motivo? Precisamente para esto, para lidiar con el pecado. El pecado que tanto nos asedia cada día y todo el día. A ese pecado vino Cristo a destruir. Y si tú, querido amigo, quieres, si tú deseas, si tú anhelas ser librado del pecado, de tu pecado, entonces Jesús, el Cristo, el Cordero de Dios, es tu solución. No busques otra cosa.
Busca a Cristo y solamente a Cristo. De otra manera, si no ves a Cristo como el Cordero que quita el pecado, de otra manera permaneces en las tinieblas y eres digno de condenación. Así que ven y corre a Cristo, el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Haciendo referencia una vez más a Isaías capítulo 53, versículo 7, hablando de Cristo, hablando del siervo sufrido de Dios que tenía que venir para morir por nuestros pecados. Dice una vez más, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. No era necesario defenderse. Él venía por una misión tan especial que le daría la salvación a los suyos y toda la gloria a su Padre. Ahora, después de su declaración, Juan el Bautista, el último profeta del Antiguo Testamento, con la actitud de un verdadero hombre de Dios, con toda humildad, reconociendo la superioridad y la preeminencia del Verbo, de Cristo, dice que lo que ya había dicho previamente, y yo me lo puedo imaginar con gran admiración tal vez y respeto incluso, pero con gran emoción y exaltación por lo que veían sus ojos. En ese momento, miren lo que Juan el Bautista dice en los versículos siguientes, en los versículos 30 y 31. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí porque era primero que yo. Versículo 31. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. En otras palabras, Juan el Bautista les está diciendo a los presentes, Él es, ¿recuerdan? Yo ya había dicho esto. ¿Cuándo dijo esto? Vean rápidamente el versículo 15. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Él es, ahí está. El Mesías viene hacia él y él dice, Él es el Mesías prometido del cual se profetiza. De hecho, no solamente por lo que acabo de decir, por lo que he estado anunciando por las últimas semanas. Es el Mesías prometido del cual se ha profetizado a través de todas las escrituras del Antiguo Testamento. Él es, si ustedes lo recuerdan, ustedes son judíos, recuerden al profeta Isaías, recuerden al profeta Miqueas, Isaías capítulo 7, capítulo 9, Miqueas capítulo 5. Ellos profetizaban acerca de él y acerca de su nacimiento. Y acabamos de leer el capítulo 53, el profeta anunciaba acerca de su sufrimiento por los suyos. Recuerden, Juan el Bautista les dice, también al profeta Zacarías. Recuerden también los salmos, el salterio, los himnos y las alabanzas dedicadas a Dios y cómo estos hablaban con detalle acerca de Él. Recuerden lo que dicen las Escrituras. Recuerden también desde el principio, en Génesis, donde Dios, aún en medio de la maldición y del castigo y de la reprensión por causa de la desobediencia del hombre y de su pecado, Dios trae luz y esperanza. Génesis capítulo 3, versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer,
y entre tu simiente, refiriéndose a Cristo, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y así como estas profecías acerca del Mesías, de hecho, cientos de ellas en el Antiguo Testamento les dice Juan el Bautista, y siendo el mismo profeta, o el mismo profeta también, dice, es aquel. Yo no tenía ni idea quién era él, por eso dice que no le conocía, pero lo conoció en el momento de su bautismo. ¿Para qué? ¿Qué dice el versículo 31? Yo no le conocía, pero fue para que fuese manifestado a Israel, y por esta razón yo vine bautizando con agua. Esa era la razón por la cual Juan el Bautista bautizaba. Y él sabía que el bautismo de Jesús vendría a ser el bautismo de bautismos. Vendría a ser el bautismo más importante de todos los hombres. Mas sin embargo, y aquí está lo curioso de todo, viene Jesús, viene hacia él, y él mismo, Juan el Bautista, lo iba a bautizar a Jesús. Y en ese sentido, ese bautismo específico vendría a ser también el bautismo más importante dentro de su ministerio, porque era por medio de ese bautismo por el cual Dios revelaría en su totalidad al Mesías por medio de una señal. Y esto es lo que vemos en los siguientes versículos 32 y 33. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Versículo 33. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Una vez más, ¿cómo es que Cristo es revelado? Por medio del Espíritu Santo. De nuevo, Pedro recibió la revelación por medio del Espíritu Santo. Eso lo vemos en alguna otra parte de las Escrituras también. Pero aquí en nuestro texto, en nuestro pasaje, en este capítulo, vemos que Juan el Bautista recibió también la revelación por medio del Espíritu. Dice que vio al Espíritu, mayúscula, al Espíritu que descendía del cielo en forma corporal, como paloma, y permaneció sobre él, reposó sobre él. ¿Qué entendemos de esto, amada iglesia? Pedro recibió la revelación del Espíritu Santo y él confesó que Cristo era el Hijo de Dios. Juan el Bautista, de la misma manera, el Espíritu Santo le reveló quién era Jesús. Lo cual nos dice que sin el Espíritu Santo, ni Juan ni Pedro, y podremos mencionar los demás apóstoles, Pablo, pero tampoco sin el Espíritu Santo, ni ustedes ni yo podríamos encontrarnos con Cristo, porque una vez más es el Espíritu Santo el que nos muestra a Cristo. Y esto es lo que promete el mismo Señor Jesús más adelante en este mismo Evangelio, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16. Si me acompaña ahí rápidamente, hablando sobre todos aquellos que escucharían la palabra predicada acerca de él y acerca de su evangelio, y cómo el Espíritu Santo revelaría a Cristo. El versículo 13 dice el capítulo 16: pero cuando venga el Espíritu con E mayúscula de verdad,
Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Versículo 14, hablando del Espíritu Santo. Él me glorificará, o sea que el Espíritu Santo iba a glorificar a Cristo, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Una vez más, Juan el Bautista bautizaba solamente con agua. Esto habíamos dicho que era simbólicamente, pero Jesús es el que bautiza con el Espíritu Santo. En todo esto, regresando a nuestro pasaje, vemos que Juan el Bautista se da cuenta de quién es Jesús y reconoce su posición, una posición de subordinación, la cual hace que él se sujete a Cristo, quien es superior sobre todo. Pero una vez más, él sabe cuál es su función. Ya ha reconocido a Cristo, pero él, sujetándose a Cristo y a su señorío, vemos que no desiste de su ministerio. Él no termina ahí, sino que él continúa, el profeta Juan el Bautista, con su testimonio. Casi estaba a punto de terminar, pero él continúa. Y esto es lo que vemos en nuestro último versículo de nuestro pasaje. Juan el Bautista continúa lleno de valentía, y ahora con más razón por haber visto con sus propios ojos a Cristo. Y dice el versículo 34, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¿Qué podemos aprender de este pasaje? Creo que podemos aprender mucho. Tal y como Juan el apóstol lo escribió y tal como Juan el Bautista lo hizo por medio de su testimonio, pero existen aquí algunos puntos, existen ciertas verdades espirituales que nosotros podemos extraer y analizarlas y apropiarnos de ellas. Número 1, desde que leemos el pasaje, hay algo muy interesante que podemos notar aquí. Vemos que Juan vio a Jesús venir a él. Es Jesús viniendo a él, y eso es verdad también en cada uno de nosotros, en todos los casos y en cada situación. Antes de que alguien reconozca y confiese a Jesús como su Señor y su Salvador, Él es el que viene primeramente a nosotros. Podemos tal vez escuchar acerca de Él. Podemos incluso escuchar testimonios poderosos, podemos escuchar acerca de sus maravillas, podemos escuchar tal vez acerca de sus atributos, de sus prerrogativas divinas y lo grande que Él es. Incluso lo podemos escuchar cada domingo, en cada predicación, en cada sermón, en cada estudio bíblico. Podemos cantar acerca de Él en cada himno que entonamos. Pero si Jesús no viene a nosotros personalmente y se nos revela, nuestras vidas no cambiarán, nuestras vidas no serán transformadas. Así que es necesario que sea Él el que venga a nosotros para que así entonces nosotros podamos ser bendecidos con su salvación. ¿Y qué bendición más grande es la que podemos recibir de parte de Cristo? Y aquí esto nos lleva al segundo punto, número 2. Tiene Él que venir, y al venir entonces Él quita la maldad de nuestras almas. Él quita y borra por completo el pecado de nuestras vidas. Amada iglesia, qué más grande bendición que esta. ¿Qué más nosotros podemos pedir? Toda una vida dedicada al placer del pecado para que venga Cristo y rompa con toda tiniebla de nuestras vidas.
Por la gracia de Dios, yo vine a conversión a los 30 años. Y por 30 años de mi vida yo estaba dedicado al pecado. Era un pecador profesional. Mi currículum, mi resumen me situaba como el mejor de todos. Me da tanta vergüenza, me da tanta pena, pero yo era un mentiroso de los mejores. Pero viene Cristo, viene el Cordero de Dios y borra mi pecado. Y lo puede hacer, y su sacrificio es aceptable delante de Dios porque Él es el Cordero sin mancha y sin contaminación, como dice 1 de Pedro capítulo 1, versículo 19. Finalmente, número 3. Juan dijo que él le vio, y porque le vio, entonces es por eso que él da testimonio. ¿Qué nos dice esto? Bueno, nos dice mucho. Nos dice que como hijos de Dios, como creyentes, como iglesia apartada para el reino de Dios y para el avance de nosotros tenemos muchas responsabilidades. Tenemos bastantes. Desde orar hasta ayudar al prójimo. Desde orar por nuestros enemigos hasta enseñar a nuestros hijos y guiarlos por la verdad hasta el punto de evangelizar y dar testimonio. Algunas veces podemos testificar con palabras, pero muchas veces no podemos testificar con nuestras vidas. Y aquí voy a terminar con esto, y aquí es donde viene el énfasis de este tercer y último punto. Aquí es donde quiero que juntos reflexionemos para ver dónde es que estamos situados en nuestra fe. Si nosotros decimos creer en algo, entonces, ¿cómo es que esto se traduce en nuestras vidas? En otras palabras, ¿qué es lo que estamos haciendo al respecto? Dice la carta de Santiago: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y luego en el versículo 17 dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. ¿Qué tiene que ver todo esto? Bueno, Juan el Bautista dijo haber visto con sus propios ojos a Jesús, y porque le vio era el motivo suficiente que le iba a impulsar a él para dar testimonio. Para dar testimonio. Y lo cierto es que muchos afirman haber visto a Jesús, muchos afirman haber conocido a Jesús, pero esos muchos no testifican acerca de Jesús. No pueden, no quieren, no se atreven. ¿Por qué razón? No lo sé. No lo sé, tal vez podría especular por flojera, por desidia, por falta de tiempo, o por falta, tal vez, porque quizás verdaderamente no le han visto. Entendemos que no somos salvos por obras, pero sí somos salvos y vamos a hacer obras. Y si nosotros afirmamos haber visto a Jesús, si afirmamos haberle conocido, entonces, mi amada iglesia, tenemos la responsabilidad, el privilegio de dar testimonio acerca de Jesús, de quién es Él y qué es lo que Él ha hecho. Hay un mundo lleno de maldad, hay un mundo lleno de odio y de pecado, pero hay un Cordero
el Cordero de Dios que vino para remover, para quitar el pecado del mundo. Demos testimonio acerca de Él. Gracias, Señor, por este testimonio que aún habla el día de hoy. Y Señor, nuestra oración es que este testimonio retumbe en nuestros corazones. Oh Señor, Juan el Bautista esperaba ansiosamente esa venida y lo vio a Jesús venir a él. E inmediatamente él testificó, siguió testificando hasta el último momento. Tu palabra nos manda a no buscar a nuestro Señor físicamente, a buscarle con nuestros ojos físicos, pero sí con los ojos espirituales. Oh Señor, si hemos declarado haberle visto y conocido, por favor, Señor, que nos ayudes a testificar de Él. Revela a Cristo, Señor. Úsanos para hacerlo. Y que tu Espíritu, Señor, nos ayude a que podamos testificar fielmente de la persona, de la hermosa persona de Cristo y de su cruz, en la cual Él derramó su sangre y la vertió por pecadores. Recibe la gloria, Señor, y bendice a tu iglesia. En el nombre de Cristo. Amén.